Y bueno, hemos recientemente visto una encuesta número 74 de Sid Gallup, en el cual uno de los puntos interesantes que destaca es que el Partido Nacional supera por 10 puntos al Liberal. Vamos a destacar algunos datos sobre esta encuesta y también hablar sobre las reformas que ahorita se están socializando, reformas políticas, en el cual el Tribunal Supremo Electoral pues ya se ha acercado a distintos partidos políticos para empezar a socializar y a exponer cuáles son las posibles reformas que se pretenden hacer este año a través del Congreso Nacional para flexibilizar, por ejemplo, el plebiscito, el referéndum y dividir la campaña, las elecciones de la alcaldía con las presidenciales y otras más que vamos a discutir con el distinguido invitado que tenemos el día de hoy, el abogado Fernando Anduray, analista político y catedrático universitario. Así que bienvenido, abogado. Gracias, es un placer saludarlo, licenciado Espinal. Buenos días al pueblo hondureño. Siempre el primer deseo de mi corazón es que la bendición de Dios, en el nombre de Jesucristo, pueda caer sobre Honduras y sobre cada uno de nosotros, que aparezca ese amor y la paz de Dios en el corazón de los hondureños para que emprendamos con entusiasmo cada una de nuestras labores este día. Muchas gracias, abogado. Como les mencionaba al inicio, hay una encuesta que salió hace 2 días por medio de la compañía Sid Gallup, es la encuesta número 74. Uno de los puntos que se dan ahí es sobre la popularidad del presidente Porfirio Lobo, que en comparación a la popularidad que tenía el día de las elecciones, o después, poco después de los resultados, ha decaído un poco, pero se mantiene con un 63% de los encuestados tienen una opinión favorable con el presidente Lobo Sosa. ¿Qué le parece a usted? ¿Este tipo de encuestas serán favorables para mantener, pues, por lo menos un perfil bueno del presidente Lobo internacionalmente? Yo creo que el resultado lo que indica es que el pueblo hondureño todavía tiene una esperanza en que las razones por las cuales votó por el presidente Lobo están ahí y que podría aparecer el ofrecimiento de campaña que se hizo. Nosotros ofrecimos humanismo cristiano y ofrecimos cambio ya. Cuando mayoritariamente el pueblo hondureño, con una opinión favorable del 63% en materia de popularidad, respalda al presidente de la República después de 4 meses, implica que la gente cree que el humanismo cristiano y el cambio ya va a aparecer. Entonces hay un espacio ahí de maniobra que tiene el presidente de la República que me parece que debe aprovecharlo en una forma rápida, porque en febrero de este año tenía un 85% de apoyo y se pierden 22 puntos. Habría que ver y revisar las conductas que se tienen en función de que 22 puntos de una encuesta a otra en un periodo de 2-3 meses es un espacio bastante considerable. Y si consideramos que esta encuesta se levantó entre el 20 y el 25 de marzo, es decir, un día antes, terminó la encuesta, un día antes de que el presidente diera sus declaraciones que han sido tan discutidas con respecto a esto de ir a traer a Mel hasta la Dominicana. Sí. Entonces habría que verlo bien, ¿verdad? Pero lo importante es que hay un espacio para la maniobra y para el cambio de conductas y darle al pueblo lo que en realidad se le ofreció en campaña. Habría que empezar entonces por definir ya en la práctica y explicarle a los hondureños cómo dentro de un plan de gobierno para los próximos 4 años está plasmado lo que es el humanismo cristiano. ¿Cuáles van a ser las medidas concretas del humanismo cristiano y cuál va a ser la diferencia con el statu quo o con el perfil político ideológico que se ha manejado en Honduras en los últimos 30 años, que equivale prácticamente a decir anarquía, porque ningún gobierno ha tenido plan de gobierno. Sí. 8 presidentes, 8 gobiernos sin plan de gobierno. Sí. Entonces, todavía el pueblo hondureño cree que podemos hacer algo y los nacionalistas obviamente en el poder estamos obligados a tratar de satisfacer la demanda popular de acuerdo a las expectativas que se crearon el año pasado. Sí, justamente escuchamos siempre lo de humanismo cristiano. Me gustaría saber un poco cuáles son los principios de este humanismo cristiano y cuáles son las diferencias que había antes con la ideología conservadora del Partido Nacional tradicional
la diferencia que habría ahora con el humanismo cristiano que se ha adoptado. Bueno, el humanismo propiamente dicho es una tesis filosófica, ideológica, que tiene que ver con la consideración de la existencia digna de la persona humana. Un ser humano en cualquier parte del mundo deberá tener acceso a que se le respete su parte material y su parte inmaterial, porque los humanos somos duales. Una parte material de nuestro cuerpo, la existencia física de nuestro cuerpo, que requiere de la satisfacción de necesidades físicas, el alimento, la salud, el ejercicio y todo lo que necesitamos, una casa para tener un techo que nos abrigue, ropa para vestir el cuerpo, zapatos para calzar el cuerpo, medicinas para quitar los dolores del cuerpo y mantenerlo saludable, que todos los aparatos del cuerpo funcionen correctamente. Necesitamos escuelas para darnos educación intelectual y hacer ejercicio físico, deporte para desarrollar el cuerpo. Esa es la parte material. Pero está la parte material del ser humano también, que tiene que ver con dos tipos de necesidades. Las necesidades de libertad, de democracia y respeto a sus ideas, el pluralismo ideológico, la existencia, mi forma en que yo concibo mi existencia dentro de la sociedad, mi participación política dentro de la sociedad, y está la otra parte abstracta que tiene que ver con mis necesidades emotivas, mis necesidades de sentimiento, mi necesidad de amor y la posibilidad de que yo en mi mente construya la idea de que al morirme de aquí tengo una opción en lo que nosotros llamamos la muerte. Entonces, está el ser humano compuesto por esta dicotomía, ¿verdad? La parte material y la parte espiritual. ¿Qué le corresponde a cada quien dentro de la sociedad? Pues se supone que los políticos nos dedicamos a tratar de satisfacer la parte de la existencia material del ser humano y la parte de sus necesidades abstractas de carácter político, libertad y democracia. Y otro sector de la sociedad, que es la iglesia, independientemente de la denominación que tome esto, la idea de que Dios existe y la idea de que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de relacionarse directamente con el Creador para satisfacer sus necesidades espirituales, las necesidades del alma, las necesidades de amor y toda esa parte emotiva. Eso lo dirige la iglesia. Entonces, mandamos a la iglesia a administrar almas. Las iglesias ofrecen la salvación eterna, el bien que ofrece la iglesia es permanente, porque nos está ofreciendo que más allá en la muerte va a ser la verdadera vida, la vida eterna de Jesucristo. Podemos ver entonces y entonces nos quedamos, dejamos a la iglesia con eso y dejamos a los políticos hablando de las necesidades materiales y de política de los hombres. Cuando se hacen en el humanismo las consideraciones mías como ser humano, las necesidades materiales y mi necesidad de libertad y política, vemos que en ese tipo de conducción el hombre no ha tenido una respuesta contundente y más bien se han generado cualquier cantidad de acciones políticas que en determinado momento de la historia violan lo que se consideran derechos humanos dentro de la esfera del humanismo. Cuando las violaciones y la explotación física y material de los recursos del hombre se volvió muy fuerte, entonces se empezó a hablar de humanismo y lo mantenían dentro del plano político. Pero a alguien se le ocurrió traer las ideas del cristianismo que las habíamos mandado a que las administrara la iglesia nada más, sí, y relacionarlas con una filosofía de tipo político para tratar de darle un carácter más humano, o sea, las ideas y las ideas de la recompensa de la vida eterna, la idea de la solidaridad con el prójimo. Entonces, cuando hablamos de cristianismo estamos hablando más de sentimientos. Entonces, cuando hablamos de humanismo cristiano propiamente como tesis política, estamos hablando de la administración de las cosas materiales del hombre, su necesidad política y además le estamos dando amor. Es una forma de mezclar la política otra vez con la religión, que en la Edad Media pues se separaron estas dos cosas. De ahí nace la democracia cristiana, el social cristianismo de la iglesia. Pero en realidad pues este asunto del humanismo en el fondo fue una propuesta
de un francés que a principios del siglo XX, o sea, en los años 1920, 30, cuando avanzó demasiado el marxismo-leninismo y lograron triunfar con una revolución bolchevique en Rusia y logran conformar la Unión Soviética, y luego aparece el comunismo en China también, con una tendencia distinta, pero comunismo al fin y al cabo, y la izquierda internacional del marxismo propone como uno de sus postulados el internacionalismo de la revolución marxista. Entonces ellos agarran la idea de Cristo, y a pesar de que es intrínseca a la concepción del marxismo de que la religión es un estorbo para ellos, y se llegó a decir pues que era el opio que carcomía el cerebro de los pueblos, a pesar de eso agarran la idea de Jesucristo y lo plantean como el primer revolucionario. Entonces está avanzando el materialismo histórico con Carlos Marx como una reacción contra los efectos materialistas también de la revolución industrial, que ha generado cualquier cantidad de nuevos ricos en Europa, burgueses y grupos oligárquicos fuertes que fueron teniendo sus efectos también en relaciones comerciales con los Estados Unidos, y apareció lo que llamaron los marxistas el imperialismo norteamericano, el imperialismo económico. Frente a ese imperialismo económico que estaba enriqueciéndose exageradamente por el efecto de la revolución industrial, entonces apareció la tesis también materialista de Carlos Marx de que estaba la explotación del hombre por el hombre y que había que detener eso. Entonces logran conseguir que los trabajadores se entusiasmen con esas cosas, pero les hace falta poder dominar la parte del alma del ser humano. Entonces es cuando agarran a Jesucristo y lo ponen como el primer revolucionario de la historia. Un sector de la Iglesia Católica le encantó la idea y empezaron a hablar con la teología de la liberación. Y aparecieron muchos jesuitas ahí, casi como guerrilleros en algunos casos, y la Iglesia Católica se preocupó. Cuando está sucediendo todo eso, entonces se intenta salvar a la democracia y al gobierno representativo con el Estado de Derecho y la división de poderes que había nacido también en 1789, la Revolución Francesa. Entonces teníamos en ese tiempo dos eventos o tres eventos importantísimos en el mundo. La Revolución Francesa, que le plantea a usted la abolición del poder absoluto con la monarquía y aparece el gobierno democrático, representativo y republicano, y aparece la revolución industrial como una forma económica de explotación, y el tercer evento es que aparece el marxismo como una respuesta a la forma inhumana en que la revolución industrial empieza a considerar el ser humano, el trabajador. Entonces la relación capital-trabajo produce la modificación de las relaciones económicas, en las relaciones políticas de la sociedad. La Iglesia se ve inmersa en esto, que le están quitando a Jesucristo y se lo están politizando los marxistas. Entonces, este señor Jacques Maritain plantea la necesidad de que para salvar la democracia, la Revolución Francesa, el de Estado de Derecho, hay que humanizar el capital, hay que humanizar la revolución industrial. Y empiezan a hablarse de reformas sociales, que no es propiamente socialismo marxista, pero al fin y al cabo es una forma de socialismo, nada más que dentro de la democracia. Ahí entonces nosotros encontramos que se empieza a hablar de economía social de mercado, se empieza a hablar de proyección social y de que la inversión de capital debe producir un efecto de beneficio social y desarrollo económico sostenible, desarrollo económico, político y social sostenible, y que se deben fortalecer las instituciones políticas y democráticas de la democracia. La Iglesia mira esto correcto y se mete a la discusión y dicen que hay que dotar de amor y de compromiso con el ser humano, con el amor del ser humano, a estos propósitos para salvar la democracia. Con eso la Iglesia consigue que la inversión del capital trate de producir un efecto social y da una respuesta política social a la sociedad, y consigue también rescatar la idea de que Jesucristo es la vida eterna, es el camino, es la luz, no es el marxista que anda provocando revoluciones y muertes en el mundo. Sí, justamente. Por ahí vienen las cosas. Sí. Cuando la Iglesia se mete a esto, entonces aparece realmente lo que es la democracia cristiana en Europa, y la dotan también los políticos y la Iglesia del carácter de internacionalista, y se empieza a regar la democracia por muchas partes del mundo.
fue fuerte en algunos países de América Latina, fuerte en algunos países de Europa, y eso de alguna forma detuvo el avance del marxismo también. Ese avance del marxismo y la recuperación de la idea de Jesucristo que le pertenece a los cristianos, a los que somos cristianos, fue acompañada también por otros movimientos políticos en el mundo que empezaron a hablar de socialdemocracia, ¿verdad? Sí. Porque en Europa, en muchas partes del mundo, hay mucha gente que sigue manteniendo la idea de que la iglesia no tiene que meterse en las cosas políticas, que las cosas políticas, la reforma social, las ideas de justicia social, las ideas de desarrollo económico, político y social, le corresponde plantearlo a las instituciones políticas del Estado y no a las instituciones religiosas. ¿Por qué? Este es un problema de discusión eterno en la humanidad. El hecho de que la salvación de las almas para la vida eterna implica una recompensa y el manejo de la condición anímica y el estado emocional de la persona por parte de la religión. ¿Se imagina usted al Papa diciéndole a un pueblo que su presidente es el diablo y que hay que salvar al mundo de ese diablo? Ese pueblo está dispuesto a matar a ese presidente, ¿verdad? Sí, disculpe. Entonces, por eso se separaron esas cosas. Sí. A eso se refiere el humanismo, por eso se empezó a hablar de humanismo y después humanismo cristiano en el mundo. Sí, muy interesante. Ya vemos bien definido, nos ha definido bien lo que es el humanismo cristiano, los elementos humanos que tiene con la parte espiritual, que es una teoría que ya lleva mucho tiempo desde la época de Francia y que se está retomando aquí en nuestro país. Adoptado todo lo que le dije a Honduras, todos los gobiernos anteriores han aplicado el modelo económico neoliberal, Sí, no que tiene implica un desarrollo materialista y una inversión casi sin una garantía casi sin condiciones a la inversión privada para que obtenga sus fines de lucro. Eso es materialismo o capitalismo salvaje. Sí, Ahora ahora Pepe ofrece humanismo cristiano, es que está diciendo que no va a permitir ese tipo de cosas. Ahí vamos a las acciones concretas de que hablamos al principio del programa. Ahora, justamente a eso se debe que el señor Lobo ha tenido críticas en cuanto a situaciones como, por ejemplo, que no toma una decisión al salario mínimo, porque sabemos que el salario mínimo es parte de los derechos que tienen las personas para tener una vida digna, por medio de ellos de un salario que dignifique su trabajo, y no ha tomado una decisión. También, por ejemplo, lo que se dio con el famoso paquetazo fiscal, que mucha gente dice, bueno, está hablando humanismo cristiano, pero está perjudicando a las condiciones económicas, principalmente de la clase media, que es la que tradicionalmente es la que sostiene el gobierno, porque es la que paga los impuestos. Y a la misma vez, estos paquetazos fiscales afectan las personas pobres, porque se traslada esto muchas veces a los precios de los productos. Pese a que el señor Lobo dice de que no va a afectar a los pobres, pero sí, de una forma directa o indirecta, se afecta. Vemos entonces esto del humanismo cristiano, pues por eso ha generado controversia por estas situaciones en el cual dicen, sin manera de broma, bueno, menos mal que es humanista cristiano, porque si no, quién sabe qué otras medidas tomaría. Bueno, mire, hay algunas cosas que yo las veo, yo tengo un punto de vista particular sobre este asunto del salario mínimo, un punto de vista a favor de Pepe y otro punto de vista que no me parece que sea el correcto, la actitud de Pepe. Primero, la actitud de Pepe es correcta cuando dice que no es posible que los trabajadores y los empresarios aspiren a que sea el gobierno el que esté señalando año con año el salario mínimo. Sí. Si la armonía de la relación del capital y el trabajo debe ser producto de la convivencia constante entre el trabajador y el empresario. El gobierno es una institución de servicios, no es una institución con fines de lucro. El gobierno debería tener su propio patrón y su propia política salarial en función del servicio público que presta, y el mercado como mercado, capital y trabajo, deberían tener también su propio tipo de políticas salariales. Sin embargo, en Honduras obligamos al presidente de la República que sea el que diga cuál va a ser el salario mínimo. No se llega a un Eso arreglo. no es correcto. Yo sí creo que Pepe tiene razón cuando le exige a la empresa privada y al trabajador que se pongan de acuerdo y no me traigan este problema si no es mío. Pero ¿quién va a pagar los salarios a ustedes? El patrón. Legalmente, desde enero, por ejemplo, el plebiscito, el referéndum y dividir la campaña, las elecciones
de la alcaldía con las presidenciales y otras más que vamos a discutir con el distinguido invitado que tenemos el día de hoy, el abogado Fernando Anduray, analista político y catedrático universitario. Así que bienvenido, abogado. Gracias, es un placer saludarlo, licenciado Espinal. Buenos días al pueblo hondureño. Siempre el primer deseo de mi corazón es que la bendición de Dios, en el nombre de Jesucristo, pueda caer sobre Honduras y sobre cada uno de nosotros. Favorable con el presidente Lobo Sosa. ¿Qué le parece a usted? ¿Este tipo de encuestas serán favorables para mantener, pues, por lo menos un perfil bueno del presidente Lobo internacionalmente? Yo creo que el resultado lo que indica es que el pueblo hondureño todavía tiene una esperanza en que las razones por las cuales votó por el presidente Lobo están ahí y que podría aparecer el ofrecimiento de campaña que se hizo. Nosotros ofrecimos humanismo cristiano y ofrecimos cambio ya. Cuando mayoritariamente el pueblo hondureño, con una opinión favorable del 63% en materia de popularidad, respalda al presidente de la República después de 4 meses, implica que la gente cree que el humanismo cristiano y el cambio ya va a aparecer. Entonces hay un espacio ahí de maniobra que tiene el presidente de la República que me parece que debe aprovecharlo en una forma rápida, porque en febrero de este año tenía un 85% de apoyo y se pierden 22 puntos. Habría que ver y revisar las conductas que se tienen en función de que 22 puntos... Y bueno, hemos recientemente visto una encuesta número 74 de Sid Gallup, en el cual uno de los puntos interesantes que destaca es que el Partido Nacional supera por 10 puntos al Liberal. Vamos a destacar algunos datos sobre esta encuesta y también hablar sobre las reformas que ahorita se están socializando, reformas políticas, en el cual el Tribunal Supremo Electoral pues ya se ha acercado a distintos partidos políticos para empezar a socializar y a exponer cuáles son las posibles reformas que se pretenden hacer este año a través del Congreso Nacional para flexibilizar, por ejemplo. Que aparezca ese amor y la paz de Dios en el corazón de los hondureños para que emprendamos con entusiasmo cada una de nuestras labores este día. Muchas gracias, abogado. Como les mencionaba al inicio, hay una encuesta que salió hace 2 días por medio de la compañía Sid Gallup, es la encuesta número 74. Uno de los puntos que se dan ahí es sobre la popularidad del presidente Porfirio Lobo, que en comparación a la popularidad que tenía el día de las elecciones, o después, poco después de los resultados, ha decaído un poco, pero se mantiene con un 63% de los encuestados tienen una opinión favorable.